Bueno. Hola. Bueno, una falla técnica, permítanos, ahorita la resolvemos, ya está. Bueno, vamos a escuchar ahora, les decía yo, en el subtema procedimientos viciados de origen con interpretación administrativa, al licenciado Mauricio Rafael Álvarez Bedoya, él es coordinador operativo administrativo. Vamos a escucharlo con muchísimo respeto, le recordamos al ponente que tiene 7 minutos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, una vez observando el comportamiento presupuestal, debemos analizar el porqué del presupuesto. Esto nos lleva a definir y visualizar las necesidades institucionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de todas las áreas, a nuestra capacidad instalada y a la infraestructura. Recursos como personal, de equipamiento y de insumos en cada uno de sus servicios para así planificar la aplicación presupuestaria. En este caso en particular, la subrogación de servicios de diagnóstico y laboratorio está originada en la atención médica al paciente y que el médico requiere de elementos complementarios a la clínica para determinar los tratamientos. La subrogación es una excelente alternativa que permite solventar con oportunidad la atención al paciente. Esta demanda de atención de entrada justifica la existencia presupuestal que subsana los costos de los servicios, dado que se encuentra ya en el punto que rebasa la capacidad de producción de los estudios con los recursos propios del instituto en sus áreas de acuerdo a la especialidad médica. Es entonces que de estos servicios subrogados, que son prestados al instituto por un tercero, atendiendo a un proceso previo, requisitando un formato preestablecido, verificando el estatus de afiliación del paciente, validando que de acuerdo al estado de salud del paciente se requieran dichos estudios, etcétera. Entonces la pregunta que sigue es, ¿cuánto es el presupuesto que realmente se requiere en la operación diaria, semanal, anual e incluso plurianual para después tener el instrumento legal creador de obligaciones y derechos entre el proveedor y el instituto, que es el contrato? Preguntarnos cuánto dinero necesitamos también nos obliga a ir más al detalle, a obtener registros de servicios subrogados ya recibidos, registros que permanecerán en una base de datos que se traduce en el control. Si bien es cierto, ya existe una normativa que establece que debemos llevar un control y existe un sistema, pero debemos preguntarnos si ese control y ese sistema contiene los elementos necesarios que permitan planear y determinar los montos reales que se requieren. Si la respuesta es no, que de hecho es no, entonces creamos un sistema, innovamos, no nos limitamos, por simple que sea, usando un Excel, pero que contenga los elementos de control y variables mínimas indispensables, mismas que no son pocas. Por ejemplo, nombre del paciente, número de seguridad social, si se encuentra vigente con derecho a los servicios, grupos de servicio como medicina nuclear, radioterapia, endoscopía, por mencionar solo alguno de ellos, el número de contrato al cual se va a aplicar el recurso, tipo de estudios como gamagramas, sesiones de radioterapia, vitrectomías, entre otros. Resumen clínico del paciente. Motivo de subrogación de acuerdo al seguro o ramo que afecta. Unidad que requiere. Médico tratante. Médico directivo que autoriza el servicio. Cantidad. Pero una de las más importantes ya mencionadas son los costos. La base de datos se va alimentando en tiempo real durante la atención al paciente en consulta o en oficinas directivas, con posibilidad de descargarla en el momento que se necesite cualquier tipo de reportes concentrados. Y evolucionamos, ahora ya no solo va a ser un Excel, ahora ya es una plataforma de control vinculada a sistemas digitales de datos digitales de pacientes con los datos de los pacientes para evitar errores, retrabajos, pérdida de tiempo. Igualmente, ya no limitada a los montos máximos autorizados para los contratos, que nos va a permitir visualizar la demanda no atendida de aquellos servicios rebasados por los límites presupuestales.
Ahora, paso a paso, avanzamos y damos un check en este punto. A este punto lo llamamos el punto del no retorno. Ya lo tenemos ganada, ¿para qué nos regresamos? Ahora se estandariza el sistema, se hacen mejoras, se eficientizan los tiempos, se cruzan información médica, administrativa y financiera que genere fluidez en los procesos en beneficio de nuestros pacientes. Entonces llegamos al punto importante. Logramos tener la justificación de los recursos económicos, mostrando el impacto positivo de la aplicación de los dineros, convenciendo al área financiera de ser el árbitro que nos avale cuando efectivamente se necesiten montos adicionales. Dar paso a la mejora continua, analizando el costo-beneficio, rompiendo las barreras contables, lo cuadrado de los números, para dar paso al uso eficiente de los recursos de acuerdo a la necesidad de la demanda de atención médica, y no históricos que sin la información a detalle que ya se está logrando tener, pueden ser engañosos. No solo eso, además necesitamos adecuar las políticas administrativas como la ley de adquisiciones, así como un ente imparcial que nos ayude a quitar las piedras del camino para que coadyuven a la atención médica del paciente, ya que éstas deben permitir que se faciliten las acciones requeridas por el médico para el paciente en pro de su salud. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Vamos a escuchar a nuestro siguiente ponente, que con esta ponencia concluye esta participación del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. El tema sigue siendo ineficiencia e inequidad en las políticas de subrogación, y el subtema es ruptura del paradigma negocio como objetivo, a cargo del doctor Francisco Monsiváis Salinas, coordinador de gestión médica del IMSS. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Yo soy médico internista. Tengo 30 años de antigüedad dentro del instituto, duré más o menos 11 años de suplente, trabajé en todos los turnos del hospital. Posteriormente he sido médico directivo y también he trabajado en varias áreas directivas de los hospitales, y finalmente, al final de la carrera institucional, estoy trabajando en la delegación. Por lo que les puedo decir que conozco ampliamente el funcionamiento de los hospitales. Durante un tiempo fui supervisor de segundo nivel y conocí los 10 hospitales que tenemos en la delegación. Nuestra institución tiene normas para todo. No podemos hacer algo que esté fuera de la norma. Nosotros tenemos una norma médica aunada a lo que ya comentaron de las pobalines y la ley de adquisiciones. Tenemos esta norma que establece las disposiciones generales y criterios técnicos médicos para la planeación, contratación, obtención y control de los servicios subrogados de atención médica. Esta norma establece las disposiciones que sirven de base para aplicar criterios técnico-médicos en el proceso de subrogación. Eso quiere decir que el proceso de subrogación de un servicio médico, servicio de laboratorio, servicio diagnóstico o algún otro tipo de servicio, el origen es el derechohabiente y la necesidad del médico por llegar a un diagnóstico o brindar un tratamiento adecuado. Tenemos básicamente 3 áreas importantes: el área adquiriente, que es el área administrativa, donde se aplica todos los procesos legales y administrativos para poder llevar a cabo un proceso que sea de licitación, de invitación a 3 personas o de una adjudicación directa, dependiendo de lo que se va a subrogar, el monto de la subrogación y la urgencia de esta subrogación. El área solicitante, que propiamente es la unidad médica, que puede ser la unidad médica de segundo o de primer nivel, y obviamente el médico que requiere el servicio para su derechohabiente. Los documentos en los que se basa esta norma son todos esos que ustedes pueden ver ahí. Uno, como médico operativo, habitualmente no
no revisa estos documentos y generalmente los empieza uno a conocer hasta que uno es médico directivo. Como médico, durante cuando uno estudia en la Facultad de Medicina, no hay ningún aspecto curricular que se refiera a la administración, tampoco durante la residencia. Entonces, me gustaría agregar a la propuesta del doctor Valencia que se pusiera en la currícula, desde el área de pregrado y en la de posgrado, una área administrativa, ya que podemos ver que muchos de los resultados del proceso administrativo de la subrogación y de lo engorroso que es la subrogación es que el médico no se ha preocupado por participar en estos procesos. Se dieron cuenta que pues primero hay que cumplir con el área financiera, luego con el área administrativa y al final el área médica. Entonces, en el caso del papel que yo estoy jugando, yo tengo que cumplir con los requisitos que me pone el área financiera, el área administrativa, para poder subrogar, siendo que debería ser al revés. Yo le tengo que decir que requiero subrogar, dónde lo quiero subrogar, y ellos tendrían que estudiar en el área financiera los recursos que necesito para tener esos servicios en el área que los requiero, y el área administrativa instrumentar todo el proceso administrativo para poderle yo brindar a mis médicos y a mis derechohabientes el servicio en el lugar que se requiere. Los servicios subrogados son una alternativa para los servicios que no podemos brindar en nuestras unidades. Si tengo un paciente en Lázaro Cárdenas que tuvo un traumatismo cráneoencefálico y que requiere una neurocirugía con urgencia, no lo puedo operar allá porque no hay neurocirujano. Tendría que tener un neurocirujano, tendría que tener un craniotomo, tendría que tener una gente experta en el tratamiento posoperatorio de estos pacientes, tendría que tener un área de terapia intensiva en el hospital del IMSS allá. Entonces aquí también habría otra propuesta. Tenemos hospital de la Secretaría de Salud, tenemos un hospital del ISSSTE, tenemos un hospital del IMSS y además creo que hay 3 o 4 hospitales privados en Lázaro Cárdenas. ¿Por qué no estandarizar y homogeneizar y entre todas las áreas de servicio médico que hay en el puerto de Lázaro Cárdenas, que es un punto importante de desarrollo, contar con esos servicios, no para una institución, sino para todos los requirientes de un tratamiento médico de alta especialidad? ¿Qué es lo que vamos a subrogar? Pues primero salvar la vida, después salvar un órgano, salvar una extremidad y posteriormente le daríamos importancia a lo que fuera menos importante, no porque no se requiera, sino porque no tiene en ese momento la función de salvar la vida de un paciente. ¿Por qué subrogamos? Falta de servicio en la unidad médica. En el caso de nosotros, insuficiente apoyo de la UMAE de referencia, que en este caso es el Centro Médico Nacional de Occidente. El área geográfica, haciendo referencia a lo que habían marcado de la situación de inseguridad en el estado, muchas veces los pacientes no los podemos movilizar. Propuesta, nosotros tenemos muchos áreas que ofertan la subrogación. Requerimos que la entidad normativa, que en este caso sería la Secretaría de Salud, nos diera un listado como de los hoteles, qué subrogatorio es 5 estrellas, qué subrogatorio es 4 estrellas, qué subrogatorio es 3 estrellas. Y dependiendo de la localidad y del servicio, saber a quién podemos recurrir. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Parece que hay alguna participación, Doc. Atendiendo a las preguntas que nos están por aquí realizando, le doy lectura. Dice así: los servicios subrogados generan más gasto que lo de nómina. Es un fenómeno de robo de recursos cuando los hospitales del sector salud deben contar con ello, y si los recursos no se desvían, los hospitales ahorrarían más dinero y emplearíamos personal del área de salud. ¿Esto es correcto? Es la pregunta.
Para abundar un poquito en el tema presupuestal, la Delegación Michoacán para el ejercicio 2018 tiene asignado un presupuesto de operación que rebasa por poco los 9,500 millones de pesos. Es el presupuesto anual de la Delegación Michoacán. De ese presupuesto anual, poco más de 4,200 millones de pesos se destinan a la nómina. Estamos hablando de un 44% en proporción al presupuesto asignado a la delegación. A los servicios médicos subrogados y servicios integrales en su conjunto les destinamos un poquito menos de 400 millones de pesos. Entonces estamos hablando de que el presupuesto para los servicios subrogados en su totalidad llega a lo mucho a un 5% del presupuesto anual. Entonces no nos ejerce más presupuesto en servicios subrogados que en la nómina de la delegación. Espero con eso se atienda su pregunta. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Son todas las inquietudes que hubo con respecto a las ponencias y ustedes agradecemos muchísimo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestros ponentes por su esfuerzo. Vamos a desahogar el siguiente punto de la agenda de trabajo. Nuestro siguiente ponente viene a hablar del tema de la cobertura de los servicios de salud. Él tiene una trayectoria de más de 30 años como médico y cirujano general. Actualmente es director del Hospital Regional de Zacapu, de la Secretaría de Salud, y vamos a escuchar con muchísimo gusto y mucha atención al doctor Roosevelt Hernández Carranza. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un gusto estar aquí presente, ya que, valga la redundancia, vamos a considerar este foro con toda la seriedad y respeto que nos merecemos todos los mexicanos. Estoy convencido de que el hacer este diagnóstico de salud que tiene interés el gobierno que va a entrar el mes de diciembre, nos involucra a todos. Como médicos, como pacientes, como prestadores de servicio, como una institución, en general, a todos nos involucra. No necesariamente porque somos médicos, no somos pacientes. Voy a tocar uno de los temas que todo mundo sabemos que existe y que no se ha atendido. Este tema es la necesidad de médicos especialistas, si es real o no es real. Hay diferentes opiniones, unos dicen que faltan, otros que no. La importancia de medicina de familiar y el médico general, que va a atender alrededor del 80%, también se debe de analizar. Es por eso que aquí en Michoacán, en estos 4 millones de habitantes que tenemos la responsabilidad de atender, están registrados un promedio de 7,741 médicos, entre generales y especialistas. Estuve investigando diferente información porque existen varios estudios y que nos lleva a la conclusión de que no hay un eje rector y que el cual yo considero que pudiera servir mucho, primero para diagnosticar, luego para hacer los objetivos específicos y generar las acciones necesarias. ¿Por quién? Por las instituciones
que son responsables, como es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo y obviamente la Secretaría de Educación. El personal médico que labora en establecimientos particulares es un promedio de 300. ¿Qué quiere decir? Que casi toda la medicina privada en el estado de Michoacán es particular, pero del bolsillo directo, no que la clínica particular lo atienda. Pero el dato es muy confuso, porque un médico especialista, un ginecobstetra, un médico internista, lo reporta el IMSS y también lo reporta el ISSSTE, porque también trabaja en el ISSSTE. Y eso no está bien. Y aparte, está generando en su consultorio. Por lo tanto, ese médico a veces cuenta de 3. Esa cantidad de médicos generales, curiosamente, nuevamente, viene basada del censo del INEGI. Pero ese médico, ¿quién nos dice que está ejerciendo la medicina? ¿Quién nos dice que ese médico ya no está jubilado? Que ese médico está en una función administrativa. El 5% de los médicos especialistas están haciendo funciones administrativas. Por lo tanto, nuevamente es engañoso los datos. En la OECD, aquí nada más para darnos una idea, México tiene en el 2015 22 médicos especialistas por 10,000 habitantes. El más bajo, Colombia, pero Rusia, Lituania, y ahí vemos Grecia, Turquía, más de 60 médicos por 10,000 habitantes. Pero aquí viene nuevamente otra trampa. Las residencias médicas, las últimas, las de este mes de octubre, fueron 8,500. De esas, 1,600 fueron de medicina familiar, que van directamente a la atención del primer nivel de atención. Por lo tanto, así debería de ser toda la atención médica del médico general, a especializarse, para que se dedique al problema número 1, que es el 80-85%. Pero sin embargo, ya de esas 8,500 plazas, les quitamos las 1,600, 1,700 de primer nivel, estamos hablando que se baja el 20%, y las otras son las que van al segundo nivel de atención y las subespecialidades al tercer nivel, y son las que nos están generando los conflictos. A nivel nacional, nos dice que hay 277,000 médicos en México, 1.9 médicos generales y especialistas por cada 1,000 habitantes. 4 entidades están arriba de 3 médicos por cada 1,000 y el registro, el resto, 1. Pero esto es en general. Nuevamente, los errores que no podemos ver si es médico general, de familia, etcétera. Estas son pequeñas gráficas que no me voy a entretener mucho en ellas. Sin embargo, nos está dando una relación de cómo está México en relación con otros países. México está preparando todavía especialistas en las medicinas troncales, pero se está olvidando de las nuevas necesidades que van a venir. La de geriatría, por ejemplo, las complicaciones, como hace rato estaban haciendo ahí del problema número 1 que tenemos de la obesidad. Por lo tanto, aquí estamos viendo, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, nosotros cómo estamos más o menos de 9 a 26
médicos por 10,000 habitantes. Otros países, nada más pongo como España, que prácticamente tiene el doble. Porcentaje de tipo de médicos de especialistas en la Secretaría de Salud, nuevamente, están en las tradicionales. La tendencia del crecimiento médicos de especialistas. Vean, en el 2013, teníamos hace 5 años, 190,000, para el 15 la cantidad que ha estado subiendo. Sin embargo, los especialistas más o menos se mantienen. Aquí, más allá de los datos que estén aquí, les voy a explicar que donde ustedes ven la barra más alta es el porcentaje de las especialidades de medicina familiar, lo que confirma que las que nos están realizando el examen nacional, el 20% se está yendo a medicina familiar, y de ese 20%, el 85% los está absorbiendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, inmediatamente. Entonces, las otras instituciones no están generando sus propios médicos especialistas generales. Las puertas del médico general en el IMSS están cerradas, prácticamente. En el ISSSTE están cerradas, prácticamente. La Secretaría de Salud es quien da apertura a los médicos generales y bajo unas condiciones que también deben de ser evaluadas. Ahí está la frecuencia. Me voy a ir a los datos más importantes. ¿Dónde se concentran los médicos especialistas? Esa es la bronca. Ya estudiaron, pero se concentran en las ciudades más grandes. Aquí está la Ciudad de México, más o menos 26,000 especialistas. Jalisco, 11,000. Toco, Michoacán, para no entretenernos, un promedio de 3,000. Y de ahí nos lleva a otro problema. Esa es la relación. En relación a la densidad que les estaba diciendo, que se van a las grandes ciudades. Ahí, a nivel nacional, por cada 1,000 habitantes dice que hay un médico 1.1 especialista. El Distrito Federal tiene 3, pero Chiapas tiene la mitad de 1 por 1,000. Bueno, juntamos 2,000 para darle uno. Cada 2,000 personas tiene 1, pero Michoacán está en las mismas condiciones. Y esa situación todavía se agrava más porque el medio especialista en Michoacán quiere irse a Apatzingán, ¿no? ¿Quiere irse a Lázaro Cárdenas? Entonces, están concentrados aquí, donde ven los puntitos. En los estados más pobres es donde hay menos de un médico por cada 1,000 especialistas. El recuadro de ella, esos estados son de los más ricos y los médicos se van para allá. Entonces aquí también hay una situación que conocemos de que queremos ser médicos, tenemos valores, tenemos sentidos humanos, pero también queremos mantenernos y ganar dinero. Desafortunadamente también se debe de analizar esa situación. La tendencia de médicos por 1,000 habitantes, vean, viene hacia la baja, sigue aumentando la población, pero esa es la vecindad. Esta información fue publicada ahora el día 20 de diciembre en una revista que hasta me traje el título para que no se me olvidara, por si lo quieren consultar.
Las brechas de la disponibilidad de médicos y enfermeras especialistas en el Sistema Nacional de Salud, publicado el día 20 de diciembre del 2017 por el Instituto Nacional de Salud. Léanlo, está muy interesante, son 300 hojas muy buenas. Vean, en la parte de arriba, ¿cuál debería de ser? El promedio, 1.78. Hay más ginecólogos, luego pediatras, menos cirujanos, internistas. Esto, nuevamente, aunque no se vean los datos, yo se los explico. De arriba, México, en la Ciudad de México, 3.6. Michoacán, la mitad, 0.42. La OSD dice que debe de haber casi 2 por 1000. Esa rayita es un indicador que más o menos nos puede guiar cuántos debería de haber. Entonces ahí se alcanza a ver el rezago. El estudio estimado de crecimientos de médicos en la Secretaría de Salud es el siguiente. Para el 2030 va a haber menos médicos especialistas si no se hace nada. El mercado laboral. El problema que tienen las personas varía. No es lo mismo estar en Apatzingán o estar en Zacapu cuando tienes necesidad de una cesárea y que no tienes IMSS, ISSSTE. Tienes que trasladarte. Entonces, esa misma necesidad en las ciudades grandes se resuelve sin ningún problema. Pero está llevando a una situación más difícil porque en donde se están concentrando los especialistas es ahí donde hay saturación de gente. Obviamente, a lo mejor nosotros nos quejamos como directivos, oye, no me mandes tanto, pero tienen que buscar la atención para las personas. Y luego pasa otro círculo vicioso, que esto yo creo que es medular de todo esto que estamos platicando. Cuando sale el médico especialista, va y pide trabajo, va al IMSS y le dicen, suplente, te doy 2 contratos al año para empezar. Vas a la Secretaría de Salud y te dan un contrato si lo hay. Pero curiosamente ya no existe esa certeza laboral porque te contratan ya sin prestaciones. Listo, 3 meses, 6 meses, un año y se acabó. Si nos ponemos un poquito en el lugar del médico especialista, dice, bueno, voy a poner mi consultorio. Entonces va el paciente en esos lugares que les estoy diciendo a buscar médicos, no se les oferta la atención médica, les dicen te tienes que trasladar. ¿Qué hacen los pacientes? Mejor lo que voy a gastar ahí, lo gasto aquí. ¿Y qué dice el médico? Tengo 10 consultas, en 3 días gano lo que me paga la Secretaría o el IMSS, así que, oye, te contrato. No aceptan contratos ya. ¿Por qué? Porque están llenos de pacientes. ¿De cuáles? De los que nosotros no hemos ofertado la atención de segundo y de tercer nivel. Nosotros creo que el especialista privilegia el trabajo privado y es obvio y es válido. Tiene su preferencia en las zonas urbanas y también el movimiento de los especialistas en la Secretaría si les van a quitar algunas prestaciones. Dicen, si me retiro me van a pagar el 30%, si con esto no lo hago, ahí me aguanto más años. Esto lo que nos dice nada más que 35,000 personas solicitan hacer una residencia, nada más van a entrar 8,500. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 1 aceptado y 5 rechazados. Por eso era importante la ponencia del doctor
Valencia al inicio, debe de existir una coordinación muy precisa de qué es lo que se necesita. Porque salen 2 neurocirujanos en el país. ¿Cuántos creen que ocupen las instituciones? Y a nadie se le ha ocurrido mejor preguntar, oye, Michoacán, ¿cuántos ocupas? Oye, Guanajuato, ¿cuántas ocupas? Hago mi listita y los formo, te los tengo listos en 6 años, no importa, el chiste es empezar, ¿sí? Y ya, y darle más prestaciones a los médicos, porque, créanme, la gran mayoría somos médicos, sabemos que no es fácil hacer una carrera de medicina. Pues yo creo que también tenemos que tener cierta seguridad laboral. Esto es prácticamente de lo que más se está preparando. Fíjense ustedes, nuevamente, número 1, medicina familiar. Número 2, con 800 plazas, medicina interna, pediatría 770, anestesiología 773, etcétera. ¿Cuántos especialistas ocupa la Secretaría de Salud? 300. ¿Cuántos ocupa el IMSS? No tengo el dato, doctor. 300. El ISSSTE, no tengo el dato, pero yo creo que también es importante la cantidad. Imaginen, por eso le puse el mercado ahí, porque la necesidad está, todos vemos que faltan, todos vemos eso y no se ha hecho para este asunto nada. Y a mí sí me gustaría, doctora, que fuera, que la defendiéramos esta propuesta, porque nos va a beneficiar a todos los mexicanos. Nos va a beneficiar a los médicos de que también se les tenga, me voy hasta al cierre porque ya voy a terminar, a realizar un diagnóstico situacional de médicos por entidad y nacional. Que realmente exista una comisión o como se llame para que realice ese estudio. El diagnóstico de las necesidades de los médicos especialistas, también realizar el proceso efectivo de planificación de médicos especialistas basados en las necesidades y en las demandas de atención, no nada más por la inercia de tantos años que es la misma. Promover especialidades de acuerdo al perfil demográfico y epidemiológico, que coincido con la ponencia del doctor. Tenemos que ya meter más a geriatría y gerontología. En unos años más este país va a ser un país de viejos. Mejorar la remuneración de los médicos de acuerdo a la zona laboral. Te pago 10,000 aquí y te lo pago 10,000 en Lázaro. ¿Qué dice el médico? No. Te pago 10 aquí, te pago 20 allá. Ah, caramba, le pienso. Creo que eso se debe de ver. Mejorar las prestaciones de los médicos especialistas. Con esto concluyo y ojalá haya quedado una idea clara de este problema tan complejo, que lo vivimos todos los días y que no se ha hecho nada. Y que a través de esta oportunidad que nos da este foro, podemos, y con la confianza en el nuevo gobierno, podemos accesar a que exista una solución de una manera muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roosevelt. Tenemos 2 participaciones. Una de ellas dice: propongamos una cura y que los sueldos se homologuen, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, que no existan trabajadores de primera, de segunda y de tercera. De acuerdo. Y la segunda, de nuestra amiga Erika Farías,
Dice, considera se pueden mejorar los mecanismos en proceso. El caso del paciente X sigue apareciendo. Un paciente que es internado y, como lo comenta, por no tener especialistas suficientes, se están empeorando durante 15 días, hospitalizado, y genera un efecto dominó que pega a la economía del instituto, del familiar, del paciente y del patrón. ¿Qué lineamientos propone para agilizar estos procesos? Porque va a dar respuestas a mediano y a largo plazo, no son inmediatas. Creo que las inmediatas, como es el caso que nos está diciendo, a través de la administración y la responsabilidad que debe de tener cada uno de los directivos del hospital y en coordinación, como hoy se está realizando, ese paciente no tiene por qué quedarse esos 14 días. Si se queda ahí es por ineficiencia directiva, porque si no se lo podemos dar esa atención ahí, se la podemos conseguir. Sin embargo, conociendo que todavía se van a generar gastos que nos gustaría que no fueran, pero tenemos que empezar con esto. Gracias. Muchas gracias. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al médico Rosbel, que recientemente acaba de ser reconocido por el Colegio de Médicos de Michoacán al mérito humanista, al mérito al servicio profesional. Bueno, con esta última participación del doctor Rosbel, concluyen las ponencias de este foro. Desde luego que la presencia y la participación de todos ustedes han sido de gran valía y han enriquecido esta propuesta, que se va a ir finalmente al Senado de la República y donde será sometida a un análisis, y seguramente muchos de estos anhelos se van a cristalizar en realidades. Vamos a pedirle a todos nuestros ponentes que están aún presentes que pudieran pasar al estrado para entregarles su reconocimiento a su participación, a su esfuerzo. ¿Hay una pregunta antes? ¿Perdón? Y desde luego pedirles también a las autoridades que nos acompañan esta tarde, que estuvieron presentes en el presidium, que nos hagan favor de acompañarnos también en la parte superior del escenario para entregar los reconocimientos a nuestros ponentes. Se los agradecemos muchísimo. Vamos a brindarle un aplauso a nuestros participantes. Muy bien, claro. Real y verdadero, si realmente se quiere hacer un cambio, es tomar en consideración también a los derechohabientes y a la forma en cómo se les atiende. Sin duda, señora, tiene usted razón. Ustedes son la materia de trabajo. Entonces, de los médicos y de todos los profesionales de la salud. ¿Está usted hablando? Bueno, una de las cuestiones ya la dije. Como metodología se tiene que tomar en consideración también, o se tienen que tomar en consideración los sectores que componen el instituto. No solamente son médicos, enfermeras, administrativos, son los derechohabientes, y yo no vi aquí en ningún momento que se tratara o que se expusiera la forma en que se da la atención a los derechohabientes y las razones o las causas por las cuales es la situación de los derechohabientes, ¿sí? Otra cuestión, tampoco se tomó en consideración, por ejemplo, el presupuesto económico, y no sé
si fue para no tocar la corrupción, que a lo mejor es cierto eso, porque yo preferiría que fuera por ignorancia y no por eso, pero por la participación que tuvo el doctor representante de la senadora Blanca Piña, pues ahorita me estoy dando cuenta que a lo mejor fue por eso, para no tocar la corrupción. Y cuando se hace un diagnóstico, necesariamente también debe de haber una autocrítica, y no la hay sobre la situación de cómo se da la atención a los pacientes. No sé, pero este foro me parece una gran simulación para legitimar las propuestas que aquí traen. Y no quiero decir que todos los médicos son malos, porque no es cierto, pero por eso precisamente era necesario hacer ese estudio sobre la situación real del seguro y de todos los centros de salud, ¿sí? Y no se hace. ¿Por qué? En donde quiera que se hacen foros como este tipo, es nada más ya para legitimar, pero para legitimar eso también debieron de tomar en cuenta precisamente a los derechohabientes, ¿sí? La situación. Lo pasaremos así. Bien. Hagamos un ejercicio, le pido, para poder despedir a los participantes y quedarnos en un poco y hacerles una relatoría. Y Sí. que de la relatoría me puedan decir qué ustedes detectan que se tenga que incluir, incluido lo que está diciendo la señora. Pero Bueno, tratemos de… es eso, que se tome en cuenta para está hacer bien, un lo escrito. diagnóstico real, esos aspectos que no se tocaron aquí. Está perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos a tener respeto, vamos a reconocer a nuestros ponentes, por favor, si pasan al frente, por Vamos a favor. pedirle a Mauricio la Rafael. presidenta del Colegio de Médicos me va a apoyar entregando los reconocimientos. Y les pido que les den un caluroso aplauso porque ellos han hecho un esfuerzo por preparar su material y su información y han estado varios días antes preparando con nosotros para poder realizar el foro el día de hoy. Agradezco infinitamente la participación de la universidad, del IMSS, del ISSSTE, del Colegio de Médicos, de Roosevelt, que es parte de la Secretaría de Salud, pero también del Colegio de Médicos. Yo soy para servirles. Muchas gracias, amigos. Gracias. Voy a mencionar una relatoría de los temas que pude ir captando mientras los compañeros ponentes iban presentando cada uno de sus temas. Y en el tema de formación de recursos humanos, como principal punto, he tomado el daño que hace ser un sistema de salud segmentado desde la perspectiva de tener un sector público y un sector con seguridad social. La brecha entre los dos sectores consideramos que genera estas grandes diferencias en la prestación de los servicios de salud. El contar con un sistema único de salud como una prioridad, al menos en los lineamientos, en las leyes y en la normativa. El unificar los campos clínicos, hacer un diagnóstico y una evaluación del desabasto en las especialidades médicas, pedir que se haga un análisis sobre la planificación necesaria para el ENARM, tener calidad y estándares para la acreditación de todo lo académico en el ámbito de la salud, hacer muy clara la propuesta de ver a la salud y a la educación en salud como una inversión y no como un gasto, analizar, que coincide con otros ponentes, el tema de médicos por habitante, porque una cosa es la demanda de la población y otra es la capacidad de servicios. Si no existen médicos suficientes, ¿cómo podemos mejorar la calidad? Realmente es caminar hacia un rumbo donde nunca llegaremos y la población siempre nos demandará con enojo y con satisfacción. Y los médicos de este lado también se enferman, también tienen familia, también son humanos y también se cansan. Hacer un diagnóstico real sobre lo que ocurre con el internado y el servicio social, que creemos que es muy importante porque sobre todo la parte de servicio social, por muchos años en el sistema de salud mexicano ha sido una fuerza de trabajo para los centros de salud, sobre todo de atención primaria, y hoy creo que el tema de seguridad, el tema del tipo de unidades lejanas, no permite que lleguen los médicos a estos sitios.
La inserción de profesionales de la salud, que me parece inminentemente necesaria, tener reglamentación unificada, fortalecer la parte de formación de recursos humanos en atención primaria a la salud, la inclusión de instituciones públicas en la parte de las políticas de la salud, una propuesta para que los médicos trabajen en las instituciones después de realizar las residencias médicas, lo cual me parece muy importante también. Si alguien tiene una residencia médica y es formado en una institución pública, que pueda continuar con la prestación de sus servicios en estas unidades y no se vayan de inmediato a la medicina privada. Agregar en la currícula de los médicos la parte de administración en salud, con un enfoque que creo que la parte hospitalaria y la parte de salud pública son muy necesarias. Esta es la parte que yo pude captar de la exposición de formación en recursos humanos. Para la parte de expediente clínico, el costo segmentado en un expediente clínico por las instituciones acaba siendo un costo muy elevado. La propuesta de subrogación de equipos para evitar inversión quinquenal en equipos nuevos o de nueva generación, la falta de una red de comunicación interna en los hospitales para la comunicación de intranet, que siempre genera una desestabilidad cuando tienes trabajo hospitalario. Para nosotros los médicos, administrativos, para las enfermeras, el facilitar las tecnologías de la información para hacer nuestro trabajo en estos momentos y por la cantidad de población que atendemos, es una herramienta crucial que hace una gran diferencia. Entonces, tener esto unificado creo que sería de gran valía. La parte del uso de información ahora ya en nubes, unificar un solo sistema de salud a través de un solo subrogador en el sistema federal en la parte de tecnologías de la información. En el tema de debilidad en el diseño de políticas públicas, proporcionar la distribución de gasto, más bien hacer una proporción adecuada en la distribución de gasto en los diferentes niveles de atención. Me parece también un análisis interesante versus lo que se genera en planificación para el primer nivel de atención y el segundo nivel y las unidades de especialidades. Analizar el papel del municipio en materia de salud en el ámbito de atención primaria a la salud. Analizar la salud desde el ámbito escolar para generar estilos de vida saludable, tener una capacitación integral a todos los médicos que se encuentran en las áreas operativas, revalorar la formación de recursos para la atención primaria, no criminalizar el acto médico, la parte de la seguridad para los médicos, garantizar un abasto general en todas las instituciones y no con disparidades. El abasto es un gran reto y, por ejemplo, yo veía los 170,000 derechohabientes, si el número en mi cabeza está correcto, para el Hospital del Iste, para el Hospital Regional del Iste, contra 2.3 millones de habitantes para el Hospital Civil. O sea, realmente las dimensiones de la responsabilidad en seguridad social y en hospitales públicos es diametral. Nunca vamos a mejorar la calidad si el servicio segmentado permite el acceso segmentado. Los de seguridad social son mucho menos y tienen hospitales de las mismas dimensiones de los del servicio público. Esta discrepancia pues siempre va a generar problemas. Regular farmacias con consultorios adyacentes, que también me parece muy importante porque esto incrementa el gasto de bolsillo, no genera mejor calidad de los servicios, pero a veces la población se siente mejor porque paga. Ayudas funcionales para los adultos mayores, que me parece una propuesta adecuada. Tomé la nota por una sola voz de diabetes mellitus tipo 1, en donde dicen diferenciar el programa de acuerdo a los diferentes tipos de diabetes, es lo que puede captar, personal específico para la atención de enfermedades crónicas, priorizando el tema de diabetes, el censo de personas con diabetes mellitus. En sistemas subrogados pude entender la parte de tener controles únicos para los sistemas subrogados, intercambio de servicios como prioridad de la subrogación, equilibrio de nómina versus gasto de servicios subrogados. En la parte de cobertura, gasto de bolsillo por falta de cobertura de médicos especialistas, seguridad laboral para el personal de la salud pública, esto incluido médicos, enfermeras, odontólogos, administrativos. Creo que el tema de la seguridad laboral en el personal de salud debe ser una prioridad en el ámbito general, no solo para los médicos. Analizar las necesidades de especialistas por institución e entidad. Creo que esto es algo toral, porque a nosotros si nos hablan, no llevo un accidentado y no hay neurocirujano en el turno nocturno, bueno, y no hay neurocirujano en el Estado.
de repente en algún turno, en la vacación, eso se vuelven problemas muy serios, o los oncólogos, y la lista de pacientes siempre es desproporcionada o inversamente proporcional a los médicos que se encuentran habilitados para atenderlos. Analizar las necesidades de especialistas por institución e entidad, fortalecer los servicios de gerontología y, como datos generales he captado, tomar en cuenta a los pacientes, que creo que es muy importante. Todos somos pacientes, eso debe quedar muy claro. Yo tengo muchos compañeros médicos que asisten a nuestros propios servicios de salud para dar seguimiento a sus problemas de salud. Conozco servidores públicos que tienen serios problemas de salud. Y finalmente, la gran razón de los que estamos aquí es mejorar la situación del sistema de salud, para lo cual nos merecemos. La transparencia financiera como un punto toral y la autocrítica de atención desde los pacientes para los médicos, para lo cual los servicios de calidad considero que son muy útiles. Hasta aquí fue lo que yo pude ir captando y escribiendo de lo que y tuvieron de ponencias, y tengo un par de preguntas, de una vez las voy a contestar. José Edgar Vidales Becerril comenta si toda esta información se llevará al Senado y si se va a dar seguimiento no solo a la operación, al funcionamiento de los hospitales, y que cómo se piensa incentivar a los trabajadores, que son las piezas claves para activar las instituciones. Este foro no es un foro hecho por nuestra iniciativa, es un foro que tiene un reglamento perfecto, que los temas están definidos, la normativa dice que se tiene que hacer una relatoría. Al final de la relatoría nosotros tenemos que llevar los documentos que de aquí se entreguen con la relatoría. Las presentaciones también ya están en la web del foro. Habrá una reunión nacional para el análisis de los 32 foros que se han realizado a lo largo del país en las 32 entidades federativas. El tema de los incentivos para los trabajadores es parte de la propuesta del nuevo gobierno, en donde se ha dicho que se van a mejorar los salarios de los médicos. Pues todos los que estamos y los que somos hacedores de la salud daremos seguimiento a lo que se ha dicho, a lo que se va a hacer, a los nuevos reglamentos, a las políticas de salud. Consideramos que es indispensable que dé un viraje, lo dijeron desde el principio de las ponencias. La Secretaría de Salud tiene 75 años, igual que el IMSS, compartimos la misma edad, el ISSSTE es un poco más joven, pero todo el sistema público es un sistema que viene con una gran historia y lo que necesita son mejora continua, crecimiento, adaptación a la realidad de esta población, y en virtud de ello seguramente se irán tomando decisiones. Y la otra es María Guillermina, dice: solicitud de unidad para lograr que todos cuenten con atención de calidad en beneficio de los pacientes, médicos, personas, solicitud de unidad para que todos tengamos atención, lo cual que creo que la unidad es lo único que hace que las poblaciones mejoren, que la sociedad mejore, que la familia mejore. Si uno puede hacer esto, primero desde su persona, desde su familia, desde su sociedad individual, desde su equipo de trabajo, seguramente México funcionará mejor. Estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Sin duda que la confrontación de ideas, el esgrimir argumentos, el dialogar, siempre tendrá como finalidad que las cosas en la colectividad mejoren. Y decía un paisano nuestro, ideólogo de las leyes de reforma, es hablándonos y no matándonos como debemos entendernos. El Senado de la República agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes a este foro. ¿Perdón? A ver, vamos a concluir, y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, quedaría abierto este micrófono. Muchas gracias a todos y cada uno de los asistentes, gracias por su presencia. Sin duda, el fin que nos une es un fin común y el trabajo que se hará será en beneficio de una colectividad. Gracias a todos por su presencia. Que tengan ustedes muy buenas tardes.